Te regalo mi sombra en tu duro destino, porque enfermo el temor es de niños. Te regalo mi sombra, porque a veces insisto en ser yo. Vamos a continuar con la conferencia inaugural, que como comentaba José Carlos y algunas de las personas que han estado en el acto inaugural, pues guarda relación con la investigación. Y por ese motivo pues hemos pedido desde el comité científico que modere esta intervención y nos presente al ponente a doña Marta Villacieros. Marta es compañera de aquí en el Centro de Humanización, es doctora en biología y trabaja en el departamento de investigación. Es la principal responsable de promover las investigaciones que realizamos desde esta casa y en las cuales, en cierto modo, también participáis a veces cuando venís a estos eventos. Marta, muchas gracias. Todo tuyo. Muchas gracias y buenas tardes. Como ya se ha comentado hace unos minutos, dentro de nuestro Más Corazón en las Manos, el Centro de San Camilo llevamos trabajando 33 años con personas con la enfermedad de Alzheimer y con sus familiares. Pero también desde hace 6 años estamos investigando cómo mejorar la calidad de vida de estas personas y en general cómo humanizar la salud. Por eso, en las jornadas que organizamos, siempre podéis ver que os repartimos algún cuestionario. En esta jornada es un papel amarillo, que ya lo habéis recibido. Y bueno, estos cuestionarios suelen estar relacionados con la temática que en ese momento estamos trabajando. A raíz de todo esto, pues ya hemos publicado unos cuantos estudios. En casi todos ellos, prácticamente la mayoría, habéis participado vosotros contestando y completando los cuestionarios que os pasamos, y eso pues también os lo queremos agradecer en este momento. Gracias a vuestras respuestas, entre otras cosas, hemos podido diseñar y también publicar varias escalas de actitudes. Una de ellas, por ejemplo, es una escala sobre la actitud que tienen los profesionales asistenciales hacia la liberación o no del uso de sujeciones de las personas con demencia. Otra escala es sobre actitud ética hacia el enfermo de Alzheimer, que la hemos llamado escala de bioética y Alzheimer. Y también entre vuestra documentación, lo que hemos entregado al principio, podréis encontrar un estudio que ya hemos publicado sobre testamento vital. Os lo hemos incluido en la documentación para que podáis ver el final de todo el proceso. Si el principio es que os entregamos un papelito que vosotros contestáis, pues el final es la publicación de toda la información que hemos podido obtener de ahí, las conclusiones que hemos podido obtener. Entonces os lo hemos adjuntado en la documentación para que podáis verlo. Es un estudio sobre testamento vital donde se ve que los participantes están a favor de formalizarlo. No tanta gente lo conoce, pero una vez que se plantea y se explica, la mayor parte de las personas están a favor de completarlo. Y también se ve que también apreciáis que es necesario generar espacios de encuentro para la reflexión sobre el testamento vital, por ejemplo. Bueno, entender el lenguaje de la investigación no es sencillo. En miles de ocasiones lo podemos ver cuando intentamos leer algún artículo de investigación. Por eso, hoy hemos traído a un experto en asistencia geriátrica, fragilidad, memoria y deterioro cognitivo en el anciano, que nos va a contar los últimos avances en la investigación de Alzheimer. Él es el doctor Jesús María López Arrieta, responsable de geriatría y de la unidad de memoria en el Hospital de Canto Blanco. También es responsable del practicum de la Facultad de Psicología en la Autónoma. También es responsable académico de las prácticas del Máster General Sanitario de Psicología también en San Pablo CEU. Y bueno, y si no me equivoco, si tengo bien toda la información, también ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica y del Instituto de Investigación del Hospital Universitario de La Paz. Entonces, os dejo ya con él, que nos va a contar todo este mundo tan complicado de entender, pero que queremos saber cómo va, los últimos avances en la investigación de la enfermedad de Alzheimer. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias por su asistencia y por invitarme a hablar y tener casi una hora, espero que no tanto, pero bueno, para poder compartir mi experiencia, que, bueno, en un currículum quedan muchas cosas porque uno es mayor y se van acumulando acontecimientos a lo largo de la vida de uno. Quiero también agradecer a la Residencia de los Camilos, que efectivamente, ya lo han dicho antes de mí, es tan conocida. Yo vengo perdido y habré preguntado a unas 10 personas. Todas conocían la Residencia de los Camilos en Tres Cantos, la que yo creo que es una referencia. Voy a aprovechar, porque ya soy mayor, como digo, pues lo que hacen los mayores es hablar mucho de su pasado, pero me toca hablar de los avances. Pero déjenme que relate un poquito lo que ha sido la enfermedad de Alzheimer, pues por lo menos desde que yo estoy en la práctica de la especialidad de la geriatría. Lo digo porque es mucho mejor, yo no sé si ya está funcionando, sí, hablarlo desde un punto de vista personal. En el año 79 en el año 80 empiezo mi especialidad de geriatría y uno de los llamados síndromes geriátricos era lo que hoy llamaríamos deterioro cognitivo, entonces no se llamaba así. Desde luego Alzheimer no se hablaba de Alzheimer. Una cosa que ha sido muy importante, como ocurre en otras cosas, es ponerle un nombre a algo y para identificarlo entre todos, y entonces viene la avalancha y el éxito. Hoy parece que esto es un concierto de los Rolling Stones. Nunca he tenido la oportunidad de tener a tanta gente delante de mí mientras habla y a gusto, ¿no? Y que todo esto atraiga una palabra como es el Alzheimer. En el año 80 se hablaba de demencia senil, o hablábamos, porque sí se entendía o creíamos que los mayores eran más proclives a tener fallos de memoria, olvidos benignos, algunos decían, para diferenciarlo de la demencia. La demencia eran olvidos, pero algo más que olvidos. Teníamos nuestras definiciones, pero en el mundo médico, asistencial, sanitario, era como un totum revolutum. También se entendía que había algún factor vascular, por eso se hablaba también de enfermedades cerebrovasculares. Incluso tuvimos la osadía, desde la Cruz Roja, que es donde yo me formé, de hacer una definición de enfermedad cerebrovascular. Poca gente luego nos siguió este concepto y hoy probablemente solamente se encuentra en los libros que entonces escribíamos los residentes y los adjuntos del Hospital de la Cruz Roja. Y luego empieza a aparecer ya el término de deterioro cognitivo. Hoy lo entendemos. Para entonces aquí veo que gente de todas las edades y también, como antes he dicho, esto es intercontinental y de todos los países, no todos conocen al TVO. De nuestra época, era una revista, algunos dicen que sí, en el que una de las familias famosas era la familia Cebolleta de Manuel Vázquez, se acuerdan algunos, y donde representaban a las generaciones, a los padres, a los hijos, a un loro, ahí está, el loro, no sé, y al abuelo. El abuelo era un hombre pesado en su discurso, hablando siempre de la batalla, de la guerra de Cuba, y en el fondo estaba realmente, pues, describiendo el concepto que teníamos de la vejez. Por tanto, la vejez se relacionaba siempre con el paciente con deterioro cognitivo. Antes de que tuviésemos incluso, como digo, el nombre de la enfermedad de Alzheimer, cuando yo empezaba, y había muchos laboratorios que se dedicaban a tratar estos fallos de memoria, esta demencia. Muchos de ustedes también conocerán, probablemente si lo ven, la idergina fue un fármaco muy famoso y probablemente exista. Probablemente de lo que pongo ahí, el notropil, el piracetam, la somacina, que seguro que todavía la encuentran en las farmacias, el ginkgo biloba, que forma parte no solamente de los remedios naturópatas, porque se llegó está en solución. En fin, eran remedios que eran para los trastornos de memoria. Se hablaba de intervenciones reguladores cerebrales, vasoactivos, nootropos. En el fondo lo que traducía es que no sabíamos bien lo que estaba pasando. Sabíamos que el fallo estaba en el cerebro,
porque las funciones mentales estaban en el cerebro, y que había ahí una especie de cortocircuito, o muchos cortocircuitos que estaban pasando. Entendíamos que el envejecimiento algo tenía que ver, el del envejecimiento estaba la neurona, porque esto ya por supuesto que se sabía, pero realmente ha habido un gran avance desde el tiempo que llevo yo ejerciendo la medicina. Y aquí quiero presentarles, a mí han sido los hitos de la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista científico y asistencial. Hablábamos antes, pues eso, del término Alzheimer. Antes que se decía todo lo que he estado diciendo. ¿Quién tiene el mérito de meter el concepto como enfermedad de Alzheimer en lo que hoy conocemos en la población, sobre todo anciana? Pues ahí hay un grupo de 3 señores, no sé cómo está, el puntero no... Vaya. Bueno, el puntero es que no sé cómo funciona. Aquí, ha medido para... Las 3 personas, esta persona con barba, el señor Robert Kaufman y sus colegas, Tess Davis, Terry, en Nueva York, empiezan a darse cuenta que realmente las demencias seniles, ellos disponían de cerebros a los que habían analizado, era un centro puntero, y tuvieron la posibilidad de comparar los cerebros de los mayores con demencia de gente más joven que ellos, que también tenían un cuadro clínico parecido al que se le denominaba enfermedad presenil, enfermedad de Alzheimer o demencia presenil. Se consideraban que eran 2 conceptos completamente distintos. Como había muy pocos demencias preseniles, realmente se quedaba en el ámbito, pues, de la neurología y no en el ámbito más general. Ya no digo de la geriatría, sino también de la neurología, pero puede haber un joven menor de 65 años con demencia, lo que antes era una demencia presenil, frente a 9 pacientes mayores de 65 años. Esto, hombre, como digo, Kahneman es el que dice, no, pero vamos a ver, es que es lo mismo. Nos vamos a encontrar una serie de hallazgos en el cerebro, que ahora los comentaré, que son parecidos. Quizá lo que hay es más atrofia cerebral propia del envejecimiento, como luego hemos visto, pero realmente es lo mismo. Por eso los pongo ahí en primer lugar, a estos señores. Y aquí, en segundo lugar, pongo a un médico, pero un médico villano. Villano en el sentido que él engañó a la ciencia y engañó a todo el mundo. Ese es el concepto que tengo yo. Pero tiene el mérito, para mí, de tenerlo y de que yo les pueda presentar. Este señor publicó el primer tratamiento para la enfermedad de Alzheimer en el año 87, en una revista muy prestigiosa para nosotros los médicos, con unos resultados espectaculares, realmente increíbles, tan increíbles que no lo queremos. Pero entonces sí, y fue el aldabonazo. Fue lo que hoy conocemos como inhibidores de la colinesterasa. Tenía menos de 20 pacientes y a más de la mitad mejoraban claramente los síntomas. Luego es verdad que cuando se reanalizó el estudio se vio que se habían modificado los resultados auténticos. Esto fue, como digo, a principios no, he dicho en 87, perdón, fue en el año 96. En el año 98 aparece ya el donepezilo, que es, ya seguramente, como hay muchos cuidadores y mucha gente que tiene contacto con el Alzheimer, el Aricept, el primer fármaco realmente. El primero era el Cognes, estuvo poco tiempo, no se llegó a comercializar, y no fue porque se le descubriera el pastel de este señor. Se llegó a comercializar, un laboratorio detrás lo hizo. Lo que pasa es que tenía muchos efectos secundarios. El Aricept, que vino después, vino con menos efectos secundarios y todavía seguimos con él. Y forma parte de esa gran familia de lo que llamamos inhibidores de la colinesterasa. Bueno, ya veremos si el porqué. Pero realmente, por eso lo pongo ahí. Me parece que es interesante, ¿no? Y luego, otro granito para mí dentro de
del Alzheimer, de los avances científicos del Alzheimer, es este hombre con pinta de buena persona, que es un inglés, hijo de un genetista con mucha fama, porque descubrió otra enfermedad que no tenía que ver, viral, y él, bueno, pues se dedicó al mundo de las enfermedades neurodegenerativas y fue la primera persona que descubrió una mutación genética en un tipo de Alzheimer, que es lo que llamamos Alzheimer familiar, que es lo más raro que hay, pero que nos ha ayudado mucho a comprender el Alzheimer. Las presenilinas, por si algunos lo han oído alguna vez, este hombre lo que encontró fue que había una mutación que hacía que los pacientes, los sujetos más que pacientes, que eran portadores de esta mutación, ya eran enfermos. Se podían considerar enfermos desde el nacimiento, aunque no desarrollaban síntomas hasta los 30, 40 o 50 años. Pero como digo, nos ha servido como un modelo natural para entender lo que está pasando en la mayoría de nuestros pacientes, que son pacientes mayores de 65 años con enfermedad de Alzheimer, como conocemos. En último lugar, ¿por qué no? Aquí sí, ya por fin pongo al señor Alois Alzheimer, que es el que da nombre a la enfermedad. ¿Tiene mérito? Hombre, por supuesto, pero yo lo he rebajado. Siempre hablamos del centenario de la primera publicación del Alzheimer, en 2006. Publicó, es verdad, y tuvo el mérito, como no, de describir a una mujer de 52 años que empezó a tener trastornos de memoria, trastornos de conducta, se murió al cabo de unos años, tuvo la oportunidad de analizar su cerebro y de describir lo que hoy conocemos como marcadores de Alzheimer. Las placas de amiloide o las placas seniles y los ovillos neurofibrilares, que tendremos tiempo de también de... Pero realmente desde el año... Y fue Kraepelin, que también lo han comentado aquí, el que le da el nombre a estas enfermedades. Es un compañero suyo y dice, bueno, pues los otros enfermos que van apareciendo con las mismas características, le vamos a poner el nombre de este hombre, ya que lo ha descrito por primera vez. Pero para mí es el único mérito, suficiente, pero lo he bajado del podio, como pueden ver. Porque realmente en la enfermedad de Alzheimer hay una época que yo sería anterior a los 80, que es cuando empieza ya todo la explosión de la enfermedad y que la comunidad, que la sociedad empiece a preocuparse por esta enfermedad. Hasta entonces, si no hubiese querido organizar unas jornadas de Alzheimer en el año 82, 83, probablemente, pues a lo mejor me hubiera costado traer a 10 personas o a 15 personas, ¿no? Las personas que han venido aquí. Como son ustedes de todos los tipos, variedades, gente del mundo de la investigación, pero sobre todo yo creo que gente del mundo de los cuidados y familiares, pues es más difícil, ¿no? Tener que utilizar términos que todos entendamos. Por eso pongo esto aquí un ejemplo. La enfermedad de Alzheimer, como digo, es una enfermedad del cerebro. Esto es el cerebro, esto es una coliflor. Bien, bueno, pues nos vale. Es como una coliflor, ¿no? El cerebro, se imagina una coliflor. Lo digo porque a la hora alguna vez va un médico y le señala, mire, aquí se ve esto, y esto es un corte así, o es un corte así, ¿no? Y yo creo que, yo que lo hago, entiendo que me ponen una cara como me asienten con la cabeza, pero realmente me doy cuenta que es muy difícil entender que primero una persona se den cortes cuando sale indemne de la exploración del TAC, ¿no? O sea, no se le ha dado ningún corte, pero desde el punto de vista digital, pues conseguimos dar unas imágenes como si fueran unos cortes. ¿Y cuáles son los cortes? Pues uno es como si lo partimos por la mitad del cerebro, vemos la coliflor partida por la mitad, ¿y qué vemos dentro de la coliflor? Pues vemos como unas estructuras, como ramas, eso mismo se ve en el cerebro cuando lo partimos. Entonces hablamos de un cerebro profundo y un cerebro superficial, que es la corteza. Es precisamente la corteza del cerebro donde está, decimos, la materia gris, donde pensamos, es verdad, está ahí en la corteza. Lo otro no es que no valga, por supuesto, pero son enfermedades corticales. Y luego vemos cómo está en contacto todas las partes de la coliflor, la parte de delante con la de atrás, con la parte interior. Bueno, pues eso mismo pasa. Si
tuviesen la oportunidad de abrir un cráneo, se encontrarían con, no ni con esto, se encontrarían con una especie de, pues eso, de sesos, pero lleno de telas, que son las meninges, de vasos sanguíneos. Eso hay que limpiarle, se queda muy bonito. Eso no es así, se me imagina que es bastante más complejo, ¿verdad? Pero también entendemos que dentro del cerebro, esto ya es una representación digital. Mire qué lugar ocupa dentro de la cabeza, pues por encima de las orejas, ¿eh? Tampoco crea que tengamos cerebro por debajo, en la mandíbula, por ahí. Y vemos en colores distintas estructuras del cerebro. En una visión un poco simplista, también hay que decirlo, entendíamos que cada parte del cerebro se dedica a una cosa, de tal forma que, ¿dónde está la memoria? ¿Dónde empieza la enfermedad del ceño? Pues aquí, detrás de la oreja, pero no solamente detrás de la oreja, sino si está fuera de la coliflor, justo en el interior de esa coliflor, una zona que se llama el hipocampo. Toda esta parte es el lóbulo temporal. Y se llama temporal, ¿y por qué se llama temporal si está al lado de la oreja? Pues se llama temporal porque los romanos veían que el tiempo se quedaba grabado en las canas que aparecían sobre todo en la parte de las sienes. Ese es el motivo de llamarse temporal, es el tiempo quien lo marca, ¿no? Es bonito, ¿no? Este es el lóbulo temporal. Y también es el que, donde se centra todo lo que es la audición y la comprensión auditiva, y también cerquita de aquí el lenguaje. Esta parte en rojo es el lóbulo frontal, es el que nos guarda, o mejor dicho, nos permite programar, planificar, abstraernos. Lesiones en estas partes nos cambiarían claramente la personalidad. Y vemos que en el fondo también pasan en nuestros enfermos, ¿no? Probablemente porque hay distintas... Gracias. La enfermedad ya veremos que también que va poquito a poco progresando. Por eso, dependiendo qué zona, nos vamos encontrando distintos síntomas, ¿no? Y luego tenemos una parte posterior, que es la occipital, ahí está la visión. El cerebelo aquí, la coordinación motora. Y la parte amarilla, que es la más importante, bueno, más grande aparentemente, pues mire, yo estoy ahora desenroscando esto porque gracias a que las órdenes que mando desde mi parietal me permite hacer todo este movimiento. Pero esto realmente es una visión simplista. El cerebro funciona como un todo. Dentro del cerebro, dentro de esa gran masa, hay células de muchos tipos. Pero la más importante y la que más nos va a interesar a nosotros es la neurona. Es la célula principal, es la que transmite donde se originan, mejor dicho, los circuitos cerebrales, porque al fin y al cabo todo, por lo menos desde el punto de vista físico, yo hablo solamente desde el punto de vista físico, se puede explicar como una gran computadora. También, insisto, es muy simplista, pero al fin y al cabo, si cortamos un cable de un gran aparato, pues a lo mejor funciona por un lado y deja de funcionar algo. En este caso, este gran aparato, si se lesiona un cable, se puede dejar de ver, se puede dejar de mover una mano o el brazo. Eso sabemos que nos pasa con el ictus, ¿no? Pero cuando es una enfermedad que empieza poco a poco y va afectando de forma difusa todas las partes del cuerpo, lo que se empiezan a notar es lo que vemos, que empiezan a haber pequeñitos fallos, decía antes cortocircuitos, y son esos problemas de memoria, empieza con problemas de memoria, que luego se pueden acompañar de dificultad a la hora de expresarse, o de entender, de reconocer. Pero detrás de todos esos cuadros clínicos hay una lesión de todo un sistema que está dentro del cerebro. Como digo, estas neuronas, esto sería la neurona dentro de un núcleo, y las proyecciones es como una estrella de mar. Realmente son los cables. Estos se ponen en contacto unos con otras y forman pues todas las vías nerviosas, que les ponemos nombre
un apellido, mejor dicho, la vía colinérgica, la vía glutamatérgica, la vía dependiendo de qué sustancia química o neurotransmisor utilice. En el caso del Alzheimer empieza sobre todo con la vía colinérgica. Por eso. Y es verdad que estructuralmente tiene una serie de proyecciones, la vía colinérgica por un lado, la vía dopaminérgica por otro. Es lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer, que aparece lesiones fuera de la neurona. Antes he hablado de placas seniles. Las placas seniles no son más que el acúmulo de una sustancia que le llamamos amiloide, que es un almidón, realmente es una proteína, que es natural, que todos producimos, pero que en estos enfermos lo que ocurre es que no se disuelve. Se segrega una forma de esta proteína que no es soluble, lo llamamos así. Soluble es lo que se disuelve. El azúcar lo ponemos en un vaso de agua y lo disolvemos. Pero si metemos, por ejemplo, una paja en un vaso de agua, por muchas vueltas que demos, ahí se queda. Si van agregándose trocitos de paja, llegaría cada vez a haber más. Pues eso es lo que pasa con el amiloide. El amiloide se deposita fuera de la neurona y es dañino para la neurona. De tal forma que lo que denominamos placas seniles no es más que una zona de tejido muerto con acúmulo. La parte central está amiloide, es este almidón, y la parte de alrededor son trocitos, restos de células muertas, muchas de ellas neuronas, y alrededor células inflamatorias, porque lo que quiere el cerebro siempre que encuentra algo que se lo quiere quitar de en medio es poner en marcha el sistema inmunitario y eliminarlo. Esas son las placas seniles. Pero en el Alzheimer, además, y el Alois Alzheimer lo vio, y es otro de los marcadores, es que dentro del Alzheimer aparecen unos ovillos, se llaman así. Él vio como unas cosas oscuras que luego con el microscopio de más resolución se vio que eran como unas madejas que se daban vueltas sobre sí. Luego se supo que esas madejas eran parte de la estructura normal de la neurona, que en lo que hace la neurona, como decía, es como una estrella con grandes prolongaciones, y esas prolongaciones se mantienen porque tiene que haber un sustento. Este edificio se mantiene porque hay unos pilares y unas vigas que lo mantienen. Imagínese que de repente las vigas empiezan, la luminosis, esta que estuvo tan de moda en los años 90, empieza a hacer que se desmorone el edificio y se acaba cayendo. Pues es lo mismo en el caso de las neuronas con Alzheimer. Estas proteínas que forman los tubos por donde van estas prolongaciones se van cargando de fósforo, se desmoronan y mueren. Eso es lo que sabemos hoy por hoy de la enfermedad. Y bueno, esto es un símil. El envejecimiento, ¿qué produce? Pues aquí hay un árbol frondoso con forma de cabeza, sería un individuo joven o adulto joven, pero a medida que va pasando los años, a todas las personas, también sanas, empieza a perder hojas. Esas hojas, en este caso es tejido cerebral, le permite hacer una vida normal. Por eso hay individuos de 90 y de 100 años que tienen la cabeza bien. Probablemente ellos se quejen, ya no son las mismas personas, no tienen la misma memoria que antes, pero al que tengan delante no les parece que es una persona completamente normal, y lo es. Forma parte del envejecimiento normal. La cuestión es que haya otras que tienen enfermedades, generalmente es Alzheimer, pero podrían ser otras enfermedades neurodegenerativas, que ya esa pérdida es tan llamativa que hacen que ya produzca patología. La cuestión es saber cuánto de los síntomas que tiene una persona es por la enfermedad de Alzheimer, es por el envejecimiento, cuánto es por una enfermedad como es la enfermedad de Alzheimer. Y esto, aquí les explico un poquito. Esto sería la coliflor esta, pero esto sí que es un cerebro. Como les decía, esto es un corte. Los cortes, que en este caso, ¿qué sería? Un corte dado de arriba abajo y en este sentido, de oreja a oreja, pum. Pero también damos cortes en este sentido, llamamos sagitales, de atrás a adelante. Pero también damos cortes horizontales, o sea, paralelos al suelo. Y entonces lo de aquí será lo frontal, lo de aquí lo posterior. Y así nosotros, en esas tres dimensiones, vemos dónde están las lesiones. Pero bueno,
lo que quiero mostrarles con esto es que la parte de la izquierda sería un cerebro normal, cortado, acuérdense de la coliflor, esta es la corteza, y esto sería por dentro los tallos. Este sería el de la derecha, un cerebro atrófico. Dentro del cerebro atrófico se ven estas neuronas, aquí son normales, empiezan a escasear, empiezan las neuronas a perder la arborización. Imagínense el árbol que empieza a perder hojas y empiezan a acumular estas proteínas. Eso es realmente lo que ocurre con esta enfermedad. Por tanto, quería hacer primero un pequeño recuerdo a lo que ocurrió, porque estaba hablando desde el punto de vista casi biográfico, que era el mío. Es decir, yo estaba en el año 80, 81, hablando de demencia senil. Pero ¿en qué momento hablamos de enfermedad de Alzheimer? Digo que Katzmann, ese señor que les mostré antes, es el que dice, tenemos que hablar de Alzheimer para todas las demencias, bien, pero además nos interesa que cuando hablemos de Alzheimer todos sepamos que estamos hablando del mismo paciente. Ese es un gran problema en general en la medicina, ponernos todos de acuerdo cuando hacemos un diagnóstico. Es fácil con algunas enfermedades que tienen lo que llamamos marcadores. Les pongo un ejemplo. Diabetes. ¿Cómo digo yo que una paciente tiene diabetes? Pues le hago un análisis de sangre, tiene más de 125 miligramos en mi laboratorio. Usted es diabético. Pero si tengo 124, usted no es diabético. Si tengo 125, usted es diabético. Hombre, y si me lo hago mañana, estamos siempre, hay una zona ahí que llamamos de penumbra, efectivamente. Pero con eso tenemos que jugar, porque no tenemos... hay siempre una zona de grises. Pero bueno, es una enfermedad muy clara, muy fácil de diagnosticar, y hay gente que no tiene, otros que no, y algunos que los llamamos prediabéticos. Ahí lo entendemos muy bien. Pero en una enfermedad como el Alzheimer, que no tenemos marcadores, he dicho que sí, que tenemos placas de amiloide, tenemos óvulos neurofibrilares, pero no vamos a cada paciente que nos venga a la consulta a abrirle la cabeza para ver si tiene placas de amiloides y si tiene muchas neuronas o no. No podemos. Entonces, lo primero que hubo que hacer fue definir lo que es la enfermedad de Alzheimer. Estamos en el año 84 y los institutos americanos de la salud se pusieron de acuerdo en decir, llamamos Alzheimer a todo sujeto que tenga demencia. Lo que ahora ya veremos que sería llegar un poquito tarde, pero es el diagnóstico hoy en día en la clínica para hacer el diagnóstico de Alzheimer tiene que tener el paciente demencia. ¿Y a qué llamamos demencia? Y aquí ya aprovecho para aclarar más que un error, un mal concepto que tiene mucha gente. Doctor, dígame si tiene demencia o tiene enfermedad de Alzheimer. Cuadro clínico, o sea, el síndrome es una demencia. ¿Por qué tiene una demencia? Porque tiene o un infarto cerebral o porque tiene una enfermedad de Alzheimer. Esa es lo mismo que si uno me viene por dolor de cabeza y le diagnostico de dolor de cabeza. Digo, pues hemos hecho de un pan una torta. O sea, me está diciendo lo mismo. Yo sabía eso, ya lo sabía yo. Entonces yo le tengo que decir, no, tiene un dolor de cabeza porque tiene jaqueca o tiene una sinusitis o cualquier otro cuadro. Pues lo mismo pasa con el Alzheimer. Lo que tiene que tener es demencia. ¿Y a qué llamamos demencia? Demencia llamamos a la pérdida de facultades mentales, fundamentalmente memoria, pero puede ser memoria, reconocimiento, capacidad de hacer las cosas. A eso les ponemos unos nombres rimbombantes, que es afasia, agnosia, da lo mismo. En el fondo ustedes me entienden que es una persona que pierde algún tipo de facultad y que generalmente es la memoria lo primero que se pierde. Y que esa pérdida es de tal intensidad que ya los que están alrededor, generalmente la familia, empiezan a preocuparse y ya no le permiten que funcione solo. O sea, ya empieza a ser dependiente por esos síntomas. Si eso dura más de 6 meses, lo llamamos demencia. ¿Por qué ponemos 6 meses? Para no confundirlos con otros cuadros que pueden ser pues, cuadros confusionales agudos, un tumor cerebral, una hidrocefalia, cualquier. O sea, no todos los pacientes que cursan con un deterioro cognitivo tienen una enfermedad de Alzheimer. Por eso pedimos que haya un curso que llamamos subagudo, ¿no? Que vaya pasando. Bueno. Entonces, en el año 84, estos institutos americanos dijeron, a esto le llamamos Alzheimer, demencia por
y que no encontremos ninguna otra causa. Es decir, el diagnóstico de Alzheimer hoy se hace por exclusión. Por eso pedimos tantas cosas. La gente dice, bueno, pero está esperando, está expectante a la prueba del TAC. ¿Se ha visto si tiene Alzheimer? No. TAC, la resonancia, no dice si tiene Alzheimer. Dice que no tiene otras cosas. El diagnóstico siempre se hace por exclusión. No tiene un tumor, no tiene un infarto, no tiene una hidrocefalia normotensiva. Tiene atrofia, y entonces eso es por... No, la atrofia cerebral es consustancial con el envejecimiento. Bien, es verdad que algunas veces se da de más, ¿no? Por tanto, es que estamos con los diagnósticos del año 84. Bien, es verdad que hace 3 años, año 2011, tenemos otros criterios para hablar de diagnóstico, para hacer el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, pero son diagnósticos para la investigación. Y poquito a poco lo iremos incluyendo, y ahí viene lo que ya tengo que hablar de una vez, que son los avances en esta enfermedad. Bien, esto aquí lo que pongo es cómo hacemos el diagnóstico. Pues nos viene el paciente casi nunca solo, esto ya es muy característico, da mucho que pensar. ¿Y por qué casi nunca solo? Porque no suelen tener conciencia de su enfermedad. Tiene que venir porque son el cónyuge que lo ve, que nota que no es la misma persona, sobre todo en las fases iniciales me refiero, ¿no? Tiene lo que llamamos anosognosia, no tiene conciencia crítica de la enfermedad. Algunas veces sí, y no es, pero es raro que vengan solos. Entonces nos cuentan una historia, y aquí es lo que quiero interpretar. Aquí está contándole y el médico le está haciendo un interrogatorio y le pregunta desde cuándo viene perdiendo de memoria, qué repercusión ha tenido, si eso afecta en la vida diaria. Le pasamos una serie de escalas preguntándole si es un varón, si sigue conduciendo, si sigue manejando dinero, si es una mujer, si sigue atendiendo las labores domésticas. Esto dentro de unos años, como ya se ha unificado, porque es curioso, las escalas que nosotros llamamos instrumentales no valen para el varón, porque claro, preguntamos, cocina, hace la cama, barre, compra, entonces ya le quitamos 4 puntos. Con el varón tenemos que empezar, en vez de sobre 8 puntos, sobre 4. Y hemos pergeñado una escala para el varón que no tenga que ver, que en las labores domésticas no se contemplen. Aunque, bueno, esto probablemente habrá que cambiarlo dentro de unos años, ¿no? Afortunadamente. Ya, no, digo para los... Bueno, veo que... Entonces, la historia clínica, aquí les muestro lo que es un mini mental. Bueno, una cosa es que digan que tiene mala memoria y otra cosa es que se objetive. Objetivar es medir. A ver, y se me pregunta qué día es hoy, qué mes, estación del año, le voy a decir unas palabras, recuérdala más tarde, le distraigo, le vuelvo a repetir las preguntas, le digo que me diga que tiene en común una serie de palabras con otras, le digo que sume o que reste, le digo que dibuje una esfera, que haga un reloj, todas esas cosas seguro que a ustedes les suena. Y entonces con eso digo, pues sí, lo que usted me cuenta, normalmente mirando al familiar, sí, se ha corroborado. Pero vamos a pedirle una serie de pruebas. Le exploro primero, que es lo que hay aquí, veo que no hay nada que me haga pensar en otra enfermedad, y le pido normalmente una prueba de neuroimagen, que es esta coliflor, pero vista en radiografía, es el cerebro, donde no vamos a ver nada, ya le digo, ahí no nos va a decir nada, ¿eh? Tenemos ahora, y esto sí que forma parte no de los años 80, de los años 2000, ya pruebas que empiezan a ser marcadores. Ya tenemos posibilidad de ver si el cerebro tiene amiloide, ver si el cerebro tiene, no ovillos exactamente dentro de las neuronas, pero tiene el tau, esa proteína que cuando se altera organiza esos ovillos neurofibrilares. Y eso es una gran suerte, porque podemos diagnosticar antes de que el enfermo esté tan mal, tenga demencia. Pero eso es otra historia y lo comentaré un poquito más tarde. Esto es para que vean. Y luego tenemos la punción lumbar. A la gente le cuesta un poco o mucho acceder a que le haga una punción lumbar, pero realmente cualquier mujer que haya dado a luz ahora mismo, pues yo creo que a todas ya no les hacen, les anestesian, ¿no? ¿Y con qué les anestesian? Con raquio o con epidural. Bueno, pues esto es una epidural. Lo que hacemos normalmente en la consulta.
Sabemos que es una enfermedad que progresa lentamente, como he dicho. Hay una fase preclínica. ¿Qué es preclínica? Cuando la gente no tiene síntomas, cuando no sabe qué tiene. ¿Cuándo ha empezado? Como cualquier otra enfermedad. La enfermedad, cuando se desarrolla, lleva unos años atrás. Una insuficiencia cardíaca es un día que debuta después de una insuficiencia respiratoria, pero llevaba años probablemente desarrollándose y no hemos tenido oportunidad de ver qué estaba pasando, en este caso en el corazón. En este caso, ¿cuántos años? Pues vamos a verlo. Gracias a la investigación, por eso es tan importante, sobre todo estudios de colaboración entre distintos países o entre muchos países, disponemos de toda esta información. Gente voluntaria que ha colaborado en estos estudios, que desde con 30, con 40 años acepta participar en estos estudios. ¿Qué sabemos? Y gracias a estas técnicas, que ahora mismo no hace falta abrir el cerebro para ver si tienen amiloide, como tienen, sino con el PET, con la resonancia. Son resonancias cada vez que ven mejor, que se ven en la coliflor en 3 dimensiones perfectas. Se ve que zonas del cerebro se atrofian, como es el lóbulo temporal, el que está pegado a la oreja, antes en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues ¿qué vemos? Aquí esto, aunque esté en inglés, lo que quiero es que vean las curvas. Esta roja, la primera, es cuando en los pacientes, tienen que imaginarse que esto es de un sujeto que va a tener la enfermedad de Alzheimer. Todavía no la tiene. 20 años antes de que aquí pone demencia, 20 años antes de que tenga demencia, empieza poco a poco el amiloide a depositarse en el cerebro. Y no hay síntomas. Tampoco hay síntomas cuando empieza, aquí lo vemos en azul, la tau, la proteína, los ovillos neurofibrilares empiezan a aparecer más tarde que el amiloide. Todavía no hay síntomas. Los síntomas empiezan en esta línea vertical. Donde pone MCI es los síntomas de mala memoria. Luego empieza ya, antes de que empiecen los síntomas, a desaparecer neuronas, como por culpa de las placas y del tau. Y cuando ya este número de neuronas es suficientemente grande, aquí según va avanzando, empiezan ya, y está entre estas dos líneas, lo que llamamos el deterioro cognitivo ligero. O sea, gente que no tiene Alzheimer, que no tiene demencia, mejor dicho, Alzheimer ya lo tiene 20 años atrás, que no tiene demencia, empieza a tener fallos de memoria. Y ya cuando esos fallos de memoria son suficientemente importantes, es cuando ya es aquí donde ya hay depósitos de amiloide, que probablemente poco se pueda hacer, con eso, en la proteína tau también, formando esos ovillos neurofibrilares, y sobre todo pérdida neuronal. Con esto se pueden imaginar que llegamos tarde, y eso es lo que está pasando. Esto es un cerebro donde empezaría en la primera fase, imagínense, acuérdense de la coliflor, por dentro, aquí, este es el normal, perdón, aquí empezaría en esta zona, en la zona a aparecer los primeros placas seniles, y ya en la fase última afecta la parte frontal, la de la conducta, la de la programación. Por eso los pacientes al final no son capaces de programar su vida, de organizarse, y empiezan a tener trastornos de conducta. No es precisamente por el lóbulo frontal, pero también el sistema límbico, que, bueno, otra parte. Aquí me han oído a primera hora que hay gente de Colombia. ¿Cómo que reconocen ¿lo reconocen? ¿Y qué provincia es esta? El Caribe pegado, la capital es Medellín. Antioquia. Aquí hay Andes todavía, ¿no? Hay una zona montañosa. Pues gracias a esta zona, aquí hay una mutación que se llama Paisa, donde 25 familias, 5.000 miembros de 25 familias, padecen un tipo de enfermedad de Alzheimer que es familiar. Es el mayor número de gente con patología familiar, precisamente al ser un sitio montañoso, con mucha endogamia, donde se casan entre sí familiares de segundo, tercer, cuarto grado. Esta enfermedad, que parece que la llevó, ahora se puede analizar gracias a los estudios genéticos, un vasco, pido disculpas porque yo soy del País Vasco, en los años 1700, siglo XVIII,
un matrimonio, abuelos que pautaron esta enfermedad y que ahora padecen tantas enfermedades. Es importante, no, a lo mejor pueden decir, bueno, pero no son mis pacientes, efectivamente. ¿Qué es la demencia? ¿Qué es el Alzheimer familiar? Es un Alzheimer en gente mucho más joven porque tiene una mutación. La presenilina 1, la que le dije yo, la de este señor que les mostré con cara simpática. El problema es que cuando es... Luego, si quieren, me pueden hacer preguntas. ¿Es el Alzheimer familiar? ¿Es hereditario o no es hereditario? Todo es hereditario. Pero desde luego, cuando lo llamamos familiar, es que si tiene esa persona el gen mutado, tiene la enfermedad. Nace con la enfermedad. Y empieza a presentar los primeros síntomas con 30 años. Pero es más, si se les estudia a los niños en la escuela, rinden un poquito peor estos niños. No lo percibe a lo mejor el maestro, pero empiezan a desarrollar algún déficit. Empiezan los síntomas de demencia con 40 años, algunos con 30, y mueren en menos de 10 años. Hay ahora mismo un estudio que se está haciendo en esta población, en el que lo que se está haciendo es, y ya me adelanto, ahora mismo llevamos unos años de decepción, de que parece que no hemos avanzado, éramos demasiado optimistas y ahora vemos que las cosas no eran como se habían previsto, y probablemente porque, lo que he dicho antes, cuando estamos tratando es cuando a lo mejor es demasiado tarde. ¿Por qué no empezamos a tratar? ¿Por qué no intentamos eliminar el amiloide del cerebro en gente que no tiene demencia, pero sabemos que la va a tener y que ya está empezando a depositar amiloide? ¿En qué pacientes? Pues en los Alzheimer familiares. Por eso un agradecimiento a estas familias que, para su desgracia, están haciendo un bien para el conocimiento del Alzheimer. Ahora mismo está, desde hace un año, casi 2 años, en marcha un fármaco antiamiloideo en todas estas familias, que están colaborando con un centro en Arizona. Y esta también, agradecer a las monjas, ya que estoy aquí en Los Camilos, a unas religiosas. En este caso son las religiosas de Notre Dame, o sea, Nuestra Señora. Es una orden que se fundó en Alemania en el siglo XVIII, que se dedican a la docencia, tienen colegios, que en el 19, mitad del 19, se fueron a Estados Unidos. Hay en Europa, pero hay sobre todo en Estados Unidos, y estas monjas accedieron, aquí tenemos a la centenaria, con 103 años, me parece, en esta foto, accedieron a participar en un estudio para ver del Alzheimer. Entonces, esto fue una invitación de un médico de Kentucky, el doctor Snowden, que lo que decía, lo que necesitamos saber es qué es lo que ocurre a los pacientes antes de que enfermen, no cuando ya están enfermos. Como no podemos echar la vista atrás, lo que sí podemos hacer es lo que llamamos un estudio de cohortes, empezar desde un punto y seguir viéndonos. Y necesito un grupo homogéneo, gente que sean muy parecidas. Pues qué mejor que una orden religiosa, que comen lo mismo, que se acuestan a la misma hora, que lo mismo, no sé qué. Imagínense, en otro tipo de población. Accedieron 678 monjas. Este es el famoso estudio de las monjas, como no iba a ser de otra forma. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué hacían ellas? Accedían a que se les evaluaba cada 5 años, y se les evalúa, el estudio sigue todavía en marcha, cada 5 años, y se les hace preguntas sobre lo que hacen, que como es muy homogéneo es fácil, pero alguna cosa, pues sobre su estado de ánimo, sobre sus factores de riesgo vascular, que no saben, si son hipertensas, si son diabéticas, a la actividad física que tienen. Bueno, y sobre todo, que ha sido lo más importante, es que acceden, estas 678 monjas han accedido a que cuando les llegase el momento de su muerte, donaban su cerebro para la investigación. De tal forma que disponemos de un cerebro de una persona a la que se les ha seguido durante muchos años antes. ¿Y qué se vio? Pues se vio que había en cerebros de monjas que se murieron sin demencia la patología del Alzheimer, o sea, placas seniles, ovillos neurofibrilares, atrofia cerebral. Eso fue la gran sorpresa.
Pero entonces no era esto lo que producía el Alzheimer, pues no se debe ser suficiente. En cambio sí se vio otra cosa que fue muy importante, tenían Alzheimer aquellas monjas que tenían menor cultura, de tal forma que aquellas que leían mucho o tenían una base universitaria, con lesiones de Alzheimer tenían un 20%, un 80% de probabilidades de no haberse demenciado antes de morirse, frente a los que no tenían esos estudios o no habían desarrollado tanto la lectura. Ya saben a lo que se tienen que aplicar. Pero además se vio que si había algún tipo de infarto, grande o pequeño, multiplicaba por 10 y por 30 veces la posibilidad de demencia. Es decir, que si las personas que habían desarrollado una cognición, o sea, su estado mental había sido normal, y habían tenido un infarto en los últimos años, se demenciaban, y efectivamente la combinación de lesión vascular, infarto u otro tipo de lesión vascular tipo infarto y lesiones vasculares era una de las principales causas de tener la enfermedad de Alzheimer. Luego ya hemos aprendido bastante. Y eso es lo que sabemos hoy. Hombre, sabemos más cosas, sobre todo, pero eso ya no ni por las monjas ni por Colombia. Sabemos desde el punto de vista de la clínica, en mi caso, mi experiencia que me dice, pues que hay gente que viene a la consulta con mucha preocupación, tendré o no enfermedad de Alzheimer, ¿no? Hay gente que viene muy preocupado porque tiene sus familiares, tengo que ir rápido, ya veo, ¿no? Tiene mala memoria, hay gente que tiene mal en ánimo, hay gente que tiene muchas enfermedades. Tener muchas enfermedades implica también, no solamente tener muchas enfermedades que afectan al cerebro, al fin y al cabo somos un órgano, no somos un órgano, somos muchos órganos por un solo cuerpo, de tal forma que tener enfermedad de hígado, de riñón, de corazón, implica también un fallo en la memoria. Y los fármacos son muy importantes, siempre tenemos que echar culpa a los fármacos. Me voy a pasar esto rápidamente porque no me da tiempo, pero quería mostrarles una encuesta a médicos de hace un mes en Estados Unidos. ¿Quién ve a los pacientes con Alzheimer? Pues en Estados Unidos, fundamentalmente los geriatras, más que los neurólogos, según esta encuesta. Cosa que yo pensaba que no era así, porque no había muchos geriatras. En España es fundamentalmente los neurólogos porque no hay geriatras suficientes. Somos pocos geriatras. En el Reino Unido hay más geriatras. Pero donde hay geriatras, todos los geriatras van a ver Alzheimer. Eso desde luego. Y no todos los neurólogos van a ver Alzheimer, pero bueno. ¿Qué creen los médicos cuando ahí se les pregunta si somos capaces de curar, prevenir el comienzo de la enfermedad? Pues no. La mayoría creemos que hay probabilidades de disminuir la progresión. ¿Cómo? Y aquí con el ejercicio, en definitiva, por no ir desarrollando todo esto, disminuyendo los hábitos, los malos hábitos, fomentar el ejercicio, la buena dieta, dormir bien, si es diabético, con buen control del azúcar, etc. Y es razonable empezar, esto sigue en la encuesta, cuando los pacientes no tienen demencia, cuando empiezan con primeros fallos y creemos que es un Alzheimer. La mayoría de los neurólogos y los psiquiatras, que es la otra especialidad que se dedica al Alzheimer, piensa que sí. Los geriatras también pensamos que sí, pero no estamos tan de acuerdo, un 62%. Pero esto es más importante. ¿Es razonable suspender el tratamiento? Sí. Poca gente lo hace. Y sobre todo, eso lo dicen los geriatras. Sabemos que cuando el paciente ya está en una fase muy avanzada, no tiene ningún sentido, además, darle más fármacos que no van a hacer nada. Tenemos que preocuparnos del cuidado, que en eso saben ustedes más. En cuanto hablamos de cuál es la causa subyacente del Alzheimer, ya lo hemos comentado, pero la gente todavía, los médicos, ¿qué piensan? Que sí, que el amiloide y el tau son los principales causantes de la enfermedad de Alzheimer. No se ponen de acuerdo entre ellos, los que piensan que es eso, que es más importante, de tal forma que, como si fuera, pues no sé, unos partidos políticos, hay partidarios de uno y otro, y a uno se le llama baptistas, como si fueran y otros taoístas, los que creen que primero va a ser el amiloide. Como ven, hay mucha guerra en esto, y no nos vamos a poner de acuerdo de momento. Yo, ¿qué es lo que creo? Que el amiloide desde luego tiene que ver, que el tau también, pero hay mucho más, sobre todo la inflamación y los efectos cardiovasculares.
Y en cuanto a tipo de tratamientos que hemos intentado hasta ahora, les hablé del Aricept, y todo lo que tenemos después del Aricept vino el Exelon, la ribastigmina, la memantina, y todo actúa sobre la neurotransmisión. Pero el Alzheimer sabemos que es más complicado que todo eso. Por eso ponía yo aquí, ha habido una decepción, exceso de optimismo. Probablemente porque además, y eso iremos aprendiendo porque cada vez hacemos estudios genéticos, que no todos los Alzheimer son iguales. Si ustedes que son familiares y tienen una oportunidad de juntarse, verán que cada uno contará una cosa diferente. Les sirve de apoyo el ver que hay cosas, por ejemplo, que son parecidas. A mi marido le pasa lo mismo que a su mujer. Empezó, pero no era problemas de memoria lo que tenía, eran trastornos del lenguaje. Pues el mío empezó con alucinaciones y delirios. Probablemente es que sean enfermedades diferentes desde el punto de vista genético, parecidas en cuanto a la evolución, pero diferentes en el sentido que empiezan en una parte del cerebro en otro. Y probablemente a no todos la valen lo mismo. Por eso es importante el diagnóstico precoz. Por eso. ¿Por qué? Porque por lo menos, creo yo, porque esto es mío, le sirve para planificar el futuro. Es duro, a lo mejor, adelantarse 10 años al diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Alguien me puede decir, pues yo prefiero estar 10 años con los ojos, no enterarme y vivir feliz sin saber lo que me viene encima. Yo creo que es bueno. Se va uno preparando. Cada vez, se ha hablado antes también de las voluntades cuando uno no tendrá capacidad de decidir. Se va perfilando quién va a ser el cuidador, cómo estructurar la familia. Pero además podemos empezar a poner el tratamiento antes, y la respuesta va a ser mejor. Lo más importante, pero aunque lo estoy dando de forma la prevención. ¿La prevención es posible en el Alzheimer o creen ustedes que no? Que sí. Hemos visto que la lectura es bueno, dejar de fumar, lo he dicho, lo he dejado ahí de pasada, ¿no? Pues vamos a ver si es bueno. Desde luego, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Como decía, estudios genéticos. Queremos saber, queremos poder identificar a los distintos tipos de Alzheimer. Ya estamos identificando unos 12 tipos de genes involucrados en el Alzheimer de la gente mayor. No en el Alzheimer familiar, me dirán, entonces, uno es una mutación, sí, pero en el Alzheimer familiar es una mutación de un solo gen y en el otro son como pequeñas mutaciones, pequeñitas, que en sí no tienen suficientemente fuerza como para desarrollar el Alzheimer. Y el acúmulo de esas mutaciones sí pueden hacer que tengamos predisposición a tener Alzheimer. La principal es el ApoE, por si les suena. ApoE4, sobre todo en la investigación. Es una proteína que transporta el colesterol y hay variantes. La variante 4, que está en la población general, es la que tiene más predisposición a tener la enfermedad de Alzheimer. Que probablemente son estos casos en familias que dicen, pues sí, mi padre lo tuvo, su padre lo tuvo, su madre, y entre los hermanos 2 o 3 lo han tenido. Eso no es una enfermedad de Alzheimer, es una predisposición familiar a tenerlo, y probablemente el ApoE4 es lo que está involucrado. Pues efectivamente, los que han dicho que creen que se puede prevenir el Alzheimer, y esta es la última diapositiva para terminar con tiempo, les diré que sí, porque ahora tenemos datos de 30 años para atrás. Empezamos en los años 80, han pasado 30 años desde entonces, empieza a haber registros desde entonces. Este es un estudio de cohortes, uno famoso, en Estados Unidos, en el que ya en aquella época se estudiaba cuál era la incidencia cada 5 años de la enfermedad de Alzheimer. Ha ido disminuyendo progresivamente. Ahora mismo está en 2. Que eso es una sorpresa porque hay más diabéticos, hay más hipertensos y sobre todo se vive más. Y hasta ahora los resultados eran, pues, los mensajes eran apocalípticos. Viviremos en un mundo donde la mitad de los mayores tendrán Alzheimer. Pues probablemente no llegaremos a esto. Solamente quería agradecer y presentar aquí a mi grupo con el que estoy en el Hospital de Canto Blanco y que les haya valido algo mi charla. Muchas gracias. Perdido, no soy guía, pero quiero ir contigo.